La política económica, yo lo titulé, la vieja, la nueva, la que Argentina necesita. La pregunta la voy a tratar de contestar yo, no es la que el gobierno intentaría contestar. Yo creo que antes de empezar a desarrollar los testículos, creo que este gobierno que lleva 150 días encontró una situación de partida, está tomando decisiones iniciales en una transición y espera una situación de llegada. Yo voy a empezar por la situación de llegada, pero no necesariamente por la que puede tener en mente el gobierno. Yo voy a empezar por esa que digo la Argentina necesita. Después voy a ir a esa situación de inicio y después lo que se está haciendo en estos 150 días. Bueno, primero, ¿cómo crecieron los que crecieron? O esto de cómo la Argentina puede crecer. Ahí está una estadística de Latinoamérica desde los 80, el crecimiento del PIB real. Vemos que Chile ha sido el que más creció por lejos en Latinoamérica, después sigue Colombia. La Argentina estaría ahí, con ese color que debe ser esa línea que está ahí, entre los 3 o 4 que menos crecieron en estos últimos 35 años. O sea que evidentemente hemos hecho cosas mal y algo diferente hay que hacer. También que ahí hubo gobiernos de diversos tipos, ¿no? Uno toma los países que han crecido mucho en los últimos, no en los últimos tantos años, sino tomamos países que han crecido 15, 20, 25 años seguidos, casi sin crisis. A lo mejor Japón fue después de la Segunda Guerra, China más recientemente, pero países que crecieron 15, 20 años seguidos, mucho, y uno va a encontrar siempre, primero que van a ser casi todos asiáticos, incluso Irlanda lo puse porque había crecido mucho hasta el 2007, el único europeo que venía más adelante había crecido mucho, pero hay un factor común. Chile en Latinoamérica es el único que creció mucho, como recién mostré, en más de 30 años. Está Hong Kong, India, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, China, Japón. Cuando uno ve los componentes de la demanda agregada, consumo público, consumo privado, o consumo privado, consumo público, inversión y exportaciones, todo creció mucho porque crecieron esos países, el PIB creció mucho, pero siempre en esos países lo que más creció en el promedio es inversión y exportación. Eso hizo crecer también mucho el consumo. A ver, tomemos cualquiera, 8%, no son números bajos, pero la clave para poder crecer mucho a largo plazo es que crezcan más la inversión y las exportaciones que el consumo, sea público o privado, porque eso hace sustentable el proceso. ¿Qué pasa si solo crecemos con consumo? O nos quedamos sin dólares porque no exportamos, o caemos en una crisis fiscal, que es lo que Argentina normalmente ha hecho. Entonces, para crecer a largo plazo, hay que hacer crecer mucho la inversión y las exportaciones, y eso también va a hacer que crezca el consumo. Estoy pensando, como solemos hacer los economistas, cuando decimos maximizar algo sujeto a. ¿Cuál es el sujeto A acá? A que no te quedes sin dólares, a que no te afecte la restricción externa, como él la planteaba, a que el sector público no caiga tanto en default. El sujeto A es que el proceso de crecimiento sea sostenible en el tiempo. Y si, en definitiva, lo que queremos es que los salarios crezcan más allá del PIB, lo que queremos es que el salario crezca a largo plazo, porque la mayor parte de la gente vive de un salario. Cuando uno ve, por ejemplo, dos casos de los anteriores más Argentina, Corea, Chile y Argentina, salario real desde el 85 en este caso, base 100 todos en el 85, y bueno, ve que Argentina por lejos es el país que menos creció el salario real, que se recuperó mucho entre el 2003 y el 2010-2011, y después se estabilizó y empezó a caer desde el 2013, ya que viene cayendo el salario real, y este año, como recién mostraba, se ha profundizado la caída por la devaluación, pero sobre eso voy a explicar después. El caso de Chile, uno le puede hacer muchas críticas, pero no puede dejar de considerar que el salario creció, el real, permanentemente en Chile, casi sin crisis. Y en Corea, bueno, ni hablar. Yo soy convencido que hay que usar ortodoxia y heterodoxia. Personalmente, yo me creo ortodoxo en algunas cuestiones como las fiscales y desarrollista en lo productivo. Entonces, si vamos a usar heterodoxia, yo diría que vamos a ver a los que hicieron las cosas bien con algunas medidas heterodoxas. Entre los asiáticos, en realidad, hay más de un modelo. Hay algunos modelos con mucha intervención estatal, otras con menos intervención estatal. Hay algún resumen que se ha hecho sobre lo que en Asia ha ocurrido.
Hay muchas cuestiones ortodoxas, como una macroeconomía estable, un sector público ordenado, un sector público que además empezó a pagar buenos salarios y a incorporar gente de forma meritocrática a través de concursos públicos, donde en esos países muchas veces las personas que le va mejor a la universidad van a trabajar al sector público porque realmente lo pagan bien y porque se accede por concurso. Apostaron mucho los recursos humanos, y dentro de los recursos humanos aquellos que están más ligados a la tecnología, mandaron gente a estudiar afuera, pero después la obligaban a volver para que devuelvan dentro del país. Una serie de cuestiones ligadas al desarrollo de los recursos humanos, que eso no lo estoy poniendo ni la ortodoxia ni la heterodoxia, en realidad. Y tuvieron algunas cuestiones más heterodoxas, como por ejemplo intervenciones selectivas, fomento de exportaciones, cierta represión financiera, crédito dirigido, promoción selectiva, etc. Pero sobre una macroeconomía bastante ordenada y con, sobre todo, generando ese modelo exportador que antes les había explicado. Normalmente estos países asiáticos empezaron con un tipo de cambio alto, muy alto, que a medida que fueron creciendo y por crecimiento de la productividad se fue apreciando. Pero empezaron normalmente con un tipo de cambio alto. Al principio algunos de ellos tenían sustitución de importaciones o protección para sustitución de importaciones, pero con una diferencia con la de Argentina. Siempre la sustitución de importaciones que intentaron no tuvo sesgo anti-exportador. O sea, se cuidaban de sustituir, pero sin generar un sesgo anti-exportador. Argentina siempre que ha probado hacer sustitución de importaciones ha terminado en un sesgo anti-exportador. Y así no funciona. Porque la restricción externa no se salva solo con sustitución de importaciones, se salva si exportamos cada vez más para que puedan crecer los salarios a largo plazo. Hay que exportar cada vez más, porque si no, el modelo de solo consumo termina en una crisis de faltante de divisas porque no exportamos. Cuando digo exportar cada vez más, me refiero a exportar con valor agregado, obviamente que me refiero solamente a exportar materia prima. Y no me refiero solo tampoco a la agroindustria. Argentina tiene también potencial en otros sectores. Ahora en Argentina a mí me da la impresión, y sobre eso voy a hablar después, que la heterodoxia que hemos elegido en estos últimos años es más parecida a la de Venezuela que la de los alumnos asiáticos que han tenido éxito. Sinceramente me parece que ha sido en los últimos 10 años, especialmente en el último periodo de Cristina Kirchner, una heterodoxia muy parecida a la de Venezuela, cualitativamente. Y bueno, ya sabemos qué pasó con Venezuela. Venezuela se desbarrancó en su situación fiscal, dejó de crecer, está en una situación muy complicada, se metió mucho con los precios relativos, ese déficit fiscal disparó la emisión y después la inflación. Cuando les empezaron a faltar dólares, puso cepos, como nosotros, empezó a restringir las importaciones, pero ya empiezan a hacer cepos no para sustituir importaciones, son cepos porque no te alcanzan los dólares, entonces todo eso termina siendo un lío, nadie invierte, y lo único que hay que esperar en esos casos es que termine de fracasar, como está fracasando obviamente Venezuela. Bueno, la vieja política económica, con la que terminó en noviembre, diciembre, fue un modelo de alto consumo, y acá lo mostraron bien. Hasta el 2013 el consumo fue creciendo mucho. Esto es venta en supermercado, que sería un poco el consumo de los asalariados. Creció muchísimo entre el 2003, que había tenido una gran caída desde el 98 al 2003. Creció hasta el 2013 y se estancó, y después empezó a caer. ¿Por qué? Porque el modelo encontró su techo, el modelo de consumo encontró su límite. ¿Y cuál es el límite de un modelo de solo consumo, que no exporta, que no invierte? Las restricciones que vienen por el lado de la reserva del Banco Central y de la situación fiscal que lleva, cuando el déficit es creciente, a una creciente inflación. Recién les decía que los salarios crecieron en Argentina hasta el 2013. Después, cuando devaluó en el 2014, porque se devaluó, ¿cuánto había sido? Un 25, 40%, en enero. Ese año cayeron mucho los salarios reales en Argentina. Y se devaluó en ese momento porque la situación no daba para más con las reservas y no daba más con la competitividad. No es que a algún gobernante le gusta devaluar de por sí, que es lo que está ocurriendo nuevamente ahora. Pero el empleo privado ya hace desde el 2011 que está estancado en términos de la población. Y yo no, tengo 20 minutos, pero el empleo de bienes transables, el empleo en la industria, en el agro, en la minería, o sea, lo que produce bienes transables está estancado desde el año 2008. Se que hace de 2008 que esto se veía venir y ya tenía graves problemas de competitividad. Y por ende la pobreza, que en definitiva, así como recién dije que todo se hace para que los salarios crezcan o para que baje la pobreza en última instancia,
bajó mucho desde aquella gran crisis del 2002, que cada vez que hay una gran devaluación sube la pobreza porque hace caer el poder adquisitivo, y ahora ha ocurrido también, recién lo mostraban, aunque obviamente no como en el 2002. Recuerden que en el 2014, bueno, ahí está. La tasa de pobreza que bajó muchísimo, bajó hasta el 2006-2007, se estancó en el 26%, subió al 28% en el 2014 por la devaluación, subió al 28, 2 puntos. Entregó el gobierno Cristina con, creemos, aproximadamente 28% de tasa de pobreza, porque obviamente no era tasa del INDEC, porque como ustedes saben, entre el 2007, ahora ya pagó el estadístico, esperemos que dentro de junio o por ahí tengamos ya buenas estadísticas, pero en realidad el apagón estadístico viene ya desde el 2007, ¿no? Hemos estado 8 años sin estadísticas fidedignas en inflación, después en pobreza, después en producción y finalmente en comercio exterior. El año pasado hubo déficit, al final no hubo superávit de comercio exterior. Hasta estaban mintiendo con las cifras del comercio exterior. Un país que no tiene buenas instituciones, además que bueno, no lo tenía el tema ese acá, pero un país que no tiene buenas instituciones no puede crecer, y el INDEC, las estadísticas oficiales de un país son una de las principales instituciones. Un país que no tiene buenas estadísticas está condenado al fracaso. Entonces también por la tasa de pobreza ya se veía en el 2008 que esto se había estancado y que habíamos empezado a tener problemas con el modelo de solo consumo. Y este es el tipo de cambio real, lo que marca la competitividad cambiaria, aunque la competitividad estructural depende de muchas otras cosas. La competitividad estructural depende de las rutas, de los puertos, de los recursos humanos, de las buenas instituciones, etc. Pero la competitividad cambiaria siempre ha sido muy importante en el corto plazo, porque cuando la competitividad cambiaria no da para más, normalmente el Estado o el gobierno ha tenido que recurrir a una salida, porque si no empieza a producir graves problemas en la economía. Ese es el tipo de cambio real contra el dólar, del peso contra el dólar. Bueno, ya saben que el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por los precios externos sobre los precios internos. Desde el año 50 al año pasado hubo 3 grandes procesos de apreciación cambiaria en Argentina, que se destacan nítidamente por el resto. El de la tablita cambiaria de Martínez Loos, 0,70 en el 81, que fue el que mandó la apreciación. El de la convertibilidad, que ahí está calibrado para que sea 1 a 1 en el 2001, por eso ahí da 1 en el 2001. Y el de Kicillof, que terminó en 0,96 el año pasado. Es decir, que Kicillof dejó el mismo tipo de cambio real que Cavallo en el 2001 y que Martínez Loos en el 80-81. Y un tipo de cambio muy bajo causa estragos a una economía. Lo causó en la década del 80, cuando se fundió media industria. Lo causó con la convertibilidad. No subió tanto el desempleo en este último proceso con ese tipo de cambio por la protección, porque no era una economía abierta. Pero la protección aquí protege a los que compiten con las importaciones, pero desprotege a los exportadores. Entonces, el año pasado había un grave problema con los exportadores. El año pasado, en noviembre, nosotros lo medimos, el salario industrial de Argentina, el salario industrial formal de Argentina era 200% más alto que Brasil. Ustedes somos un poco más productivos todavía que Brasil, un 30% más productivos. Pero ustedes se creen que podemos tener salario 200% más alto que Brasil en dólares y poder competir. Si un modelo va a tener éxito si se puede mantener en el tiempo, las empresas tienen que tener alguna rentabilidad y a su vez tienen que tener rentabilidad las empresas que exportan para que puedan exportar, porque si no caemos en la restricción externa. Pero no es porque no acabamos nunca de sustituir importaciones, porque hace décadas, desde los 30 que venimos sustituyendo importaciones, salvo una parte de los 80 y los 90, y nunca logramos zafar de la restricción externa. Es que no lo hemos hecho bien. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, los exportadores no pueden exportar, no pueden competir, nos empezamos a quedar sin dólares. Los bancos, en algún momento, primero recurrías al endeudamiento, en Martínez de Oz o en los 90. Primero recurrimos al endeudamiento, después se acaba el endeudamiento y estás contra la realidad, te ves contra la realidad. El gobierno anterior no tenía acceso al endeudamiento. ¿Qué hizo? Usó las reservas. Néstor había acumulado muchas reservas en el Banco Central también. Y entonces, esas reservas que se habían acumulado mucho hasta el año 2007-2008,
se empezaron a usar para pagar esos déficits de balanza de pagos. Y ahora voy a mostrar, creo que en un ratito, qué pasó con las reservas. Una vez que se acabaron las reservas, no tenés acceso al crédito, tenés que hacer otra cosa. Porque vayan pensándolo, pero ¿cómo hacemos para, si esto está muy atrasado, como estaba en esas tres situaciones, ¿cómo hacemos para recuperar esto? Que no sea bajando los precios o subiendo el tipo de cambio nominal. ¿No? Porque los precios del cambio casi no varían. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Si eso te está causando un grave problema, que no sea haciendo alguna de esas dos cosas. Con la convertibilidad se intentó bajar los precios, la inflación, no dio resultado. Hubo que devaluar. Y ahora se devaluó como se devaluó en el 2002. Yo les pregunto, entonces estuvo mal devaluar en el 2002, ¿tendríamos que haber seguido con el 1 a 1? ¿Cómo es que los que antes estaban contentos con que había que devaluar, ahora son anti-devaluación? Cuando el tipo de cambio no da para más, no suele haber otra forma de solucionar el problema que devaluar, porque estirar los plazos, demorar la salida de esa situación, lo único que genera una burbuja cada vez peor, y cuando explota causa más daño. Eso es una de las principales lecciones que tenemos que aprender de la historia económica de Argentina. Ahí está el modelo solo consumo. Primer periodo con Néstor Kirchner, lo que más crecía era exportaciones e inversión, estos dos. Primer periodo de Cristina ya todo crecía más parejo, pero todavía crecía. Tercer periodo, o segundo de Cristina, crecía sobre el consumo privado y el público, esto es 2011-2015, y ya caía en exportaciones e inversión. O sea, el modelo de consumo se acabó porque las exportaciones e inversión se empezaron a hacer trizas. Y se acabó la viabilidad del modelo de consumo. Y esto es la cuenta corriente de la balanza de pagos, y esto es el superávit fiscal. Acá es cuando Néstor nos decía los superávit gemelos. Realmente fue uno de los pocos presidentes que tuvo un alto superávit gemelo. Cuenta corriente y fiscal. Miren en qué terminó el superávit gemelo. Un déficit el año pasado entre nación y provincia de 7,2 y 2,6 la cuenta corriente negativa. Bueno, que alguien después me explique cómo hacemos resolver esos problemas que no sea saliendo de lo que lo causó. Otro capítulo aparte de la energía, que por lo que se hizo en materia de energía pasamos a tener un superávit de balanza de consumo de energía de 6.000 millones a un déficit de 6.000 en el 2014, básicamente por la política energética. ¿Y esa política energética qué fue? Y subsidiar a todo el mundo. En el 2000 y el 2014 se gastaron 4,5 puntos de PIB en subsidios económicos al transporte de electricidad, el agua, especialmente todo esto en Buenos Aires, especialmente, aunque no únicamente. Miren, ese es el gasto social sacando la jubilación. O sea, todo el gasto social nacional sacando la jubilación. O sea que lo que se gastaba en subsidio económico era igual a la suma de lo que se gasta en salud, educación, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, incluyendo la UH, y algunos otros gastos de seguridad social. O sea, solamente quedan otros ahí afuera. ¿A ustedes les parece razonable que se gaste tanto en subsidio económico? Me están subsidiando a mí, por ejemplo, que soy una persona de clase media alta, y que la verdad que no necesitaría que me subsidien. Imagínense la gente de altos ingresos. Los subsidios que un Estado entrega tienen que ser a la gente pobre. Los subsidios a la energía y al gas y al agua han sido pro ricos. O sea, el subsidio en valor absoluto iba creciendo a medida que nos escalamos en la distribución de ingresos. Fue levemente redistributivo, pero eran pro ricos. Y un Estado tiene que tener un gasto que sea pro pobre, no pro rico. Y bueno, con todas esas inconsistencias, el Banco Central empezó a perder reservas desde el máximo entre el 2008-2009, que era el equivalente a, el máximo fue 14% del Producto Bruto, terminamos en 4,1 el año pasado, y dentro de ese 4,1 estaba el swap chino de 1,8. ¿Es mucho o es poco? Bueno, comparemos con Latinoamérica. Ecuador, Argentina son esos dos. Ecuador está dolarizado, o sea, no le hace falta tener muchas reservas en dólares, está dolarizado. Pero Argentina no está dolarizado, evidentemente estas reservas no aguantaban más, y había que hacer algo. La nueva política económica. Bueno, había atraso cambiario, déficit externo, reservas muy bajas, déficit fiscal y déficit en energía. ¿Qué se hizo? Se redujeron las retenciones por el tema de la competitividad y el atraso cambiario y el déficit externo. Había producciones
como el trigo, que ya había disminuido muchísimo. Maíz tenía también problemas, quizá la soja aguantaba un poco más, pero la soja le bajaron solo 5 puntos. Y se devaluó el peso, como en el 2014, como se hizo cada vez que estuvo muy atrasado el tipo de cambio. Se arregló la deuda también por el tema de las reservas y por el déficit externo y fiscal, por supuesto, porque si hay 7 puntos del PIB de déficit, o te endeudas o emitís dinero a través del Banco Central. En los 90 nos endeudamos, ahora recientemente emitíamos inflación, antes endeudamiento. Pero el problema es el déficit, muchachos y muchachas. El problema es el déficit y después vemos en todo caso cómo se financia. Bueno, en la visión del gobierno, con la cual yo no estoy absolutamente de acuerdo, para bajar la inflación de largo plazo hay que bajar la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado se emitió 35% más de dinero. La producción creo que creció el 2, de acuerdo a las estadísticas recientes. O sea, creció 2 la producción y 35 la cantidad de dinero. Yo estoy de acuerdo que hay que lubricar la actividad con más dinero si la economía crece un poco. Pero 2 contra 35 me parece un poco mucho. Me parece exagerado. Para bajar la emisión hay que bajar el déficit. O te endeudas o emitís. El déficit era 7 puntos del PIB. Parece que hay 11.000 empleos menos en el sector público de acuerdo a lo que creo que el presidente informó. Creo que eran 11.000. Para que ustedes tengan una dimensión de cuál es el déficit público. 11.000 puestos de trabajo del sector público en un año son aproximadamente 3.500 millones de pesos que ahorraría el sector público. Y el déficit del año pasado fue 350.000 millones de pesos. O sea que ese ahorro, que es tremendo, se dejaron 11.000 personas sin trabajo, es el 1% de ese semejante déficit fiscal que quedó. Porque la mayor parte del déficit son los subsidios económicos, al gas, agua, electricidad y transporte. O sea, el 70% del déficit eran esos subsidios. Entonces, en la visión del gobierno, para bajar la inflación a largo plazo, hay que bajar la emisión, hay que bajar el déficit, hay que bajar estos subsidios porque son el 70% del déficit. Y después voy a volver sobre ese tema. Para recomponer la reserva, además del endeudamiento y otras cuestiones que están haciendo, hay que exportar más, pero hay que exportar más para crecer a largo plazo. Y teníamos graves problemas de competitividad, estructural y cambiar. Yo no tengo un tipo de control estructural para cambiar el de la vida. Para salir en el corto plazo del problema de competitividad cambiar hay que subir el tipo de cambio. También se pueden bajar los impuestos como se hizo y después veremos si se hace la estructura. El problema acá es que tanto para bajar la inflación a largo plazo, como el gobierno dice, como para solucionar el problema de la competitividad, hubo que disminuir los subsidios, subir las tarifas y hubo que subir el tipo de cambio. Las dos cosas traen más inflación en el corto plazo. Más que inflación trae cambio de precios relativos, pero la gente lo ve como inflación. Entonces la visión de largo plazo para bajar la inflación, en el corto plazo trae más inflación y la gente no lo entiende. Pero yo sí lo entiendo y yo creo que tienen posibilidades de tener éxito de bajar después la inflación. El plan es gradualista, implica que ellos creen que van a bajar la inflación todos los años un poco, bajando el déficit fiscal todos los años un poco. O sea, no es un shock de ajuste fiscal de un año al otro, porque es imposible hacerlo ante semejante déficit. E ir dependiendo cada vez menos del financiamiento del Banco Central. ¿Y qué es como llenamos esta brecha entre el déficit, más los intereses y el capital de la deuda que está, y esto que le pedimos al Banco Central, que lo va a emitir con el endeudamiento? Porque el endeudamiento que van a tomar no es solo para obra pública, el endeudamiento va a ser para cubrir la brecha de ese déficit heredado y que van a tratar de irlo bajando. La secuencia para bajar la inflación gradualmente tenía un problema inicial que ya lo dije, que es que primero había que corregir los precios relativos porque la economía no daba más con ese tipo de cambio y no daba más la situación fiscal con esos subsidios económicos. Después de hacer ese cambio, la política gradual implica anunciar una política fiscal y monetaria que muestre que van a bajar la inflación a largo plazo, tener una medición creíble de inflación, anunciar que van a hacer con el impuesto a la ganancia y finalmente llegar a las paritarias. Bueno, en todas estas cosas hubo problemas. Por ejemplo, yo no digo que lo del tipo de cambio que sea un problema porque estoy argumentando de que era ineludible hacerlo. Pero por ejemplo, falta coordinación en el gobierno y por ejemplo el aumento de las naftas se podría haber evitado. Porque
Argentina está ahora reconociéndole a las petroleras un precio local bastante mayor que el internacional. O sea que había margen como para que la devaluación no se traslade toda o nada a los precios internos, porque había margen porque se está reconociendo un precio mayor. ¿Para qué? Seguramente o para que ganen más las petroleras y o porque para que no haya desempleo en el sector petrolero. Hay mucha presión de los gobernadores también ahí. O las dos cosas a la vez, por supuesto. Bueno, en el petróleo los salarios son de 60.000 pesos por mes, o sea que yo creo que podrían haber dejado la nafta sin aumentos y en todo caso ver cómo dentro del sector petrolero arreglaban la situación, pero no pasarle el costo al resto de la sociedad. Por ejemplo, se me acabó totalmente el tiempo. Bueno, todavía no se conoce si van a medir bien la inflación o no se sabe bien si va a haber nuevos anuncios en ganancia. Y las negociaciones paritarias llegó el momento en que la inflación estaba más alta y no más baja, y eso obviamente que hace difícil este proceso gradual de ir bajando la inflación. El salario real, como recién mostraban, ha caído, yo creo que no cayó tanto, pero decir que cayó un 7% en marzo, creo que eso es mucho, porque están los salarios viejos con la inflación que ha crecido. Eso deprimió el consumo. Si vemos la componente de demanda agregada, el primer semestre casi todos los factores tienden a que caiga el consumo privado y el gasto público y no van a reaccionar rápido inversión y exportación además porque Brasil está comprando cada vez menos. Pero yo creo que hacia el segundo semestre y sobre todo hacia el año que viene, el consumo privado y público va a dejar de caer. No sé si va a crecer el público, no creo, la obra pública puede ser, pero la obra pública va a caer en inversión. Y el consumo privado probablemente si tiene una recuperación sea lenta. Y aquello otro que es a lo que se juega el gobierno para recuperar, que es la inversión y las exportaciones, hay que tener en cuenta que esto es el 30% de la demanda contra esto que es el 70%. O sea que si esto está mal, hay que hacer mucho por este lado para compensar esto otro. Pero el tema es que esto otro había llegado a su límite. No queda mucho más que ahora regenerar esto, aunque para lo mejor sea para volver a hacer lo mismo después, pero bueno, no había mucha más alternativa. Yo creo que hacia el segundo semestre va a mejorar la inversión, después las exportaciones, y el año que viene puede haber un crecimiento, lo mejor es del 3 y 3,5%. Bajo crecimiento, pero a lo mejor una recuperación. Los cambios del gobierno de Macri, bajar la inflación o no, y recuperar la actividad o no. Por ejemplo, si no baja la inflación y no reactiva, ahí se le fracasa y hasta se va a complicar la gobernabilidad. Voy solamente a este otro. Supongamos que baja la inflación y reactiva. Y ahí hay que ver dos cosas. ¿Cómo va a reactivar y cómo va a seguir la reactivación? ¿Va a volver al atraso a cambiar y va a volver solo al consumo? El año que viene hay elecciones. Muchas veces los políticos dicen, hay elecciones, ahora volvamos al modelito de consumo, el veranito que nos permite ganar la de medio término. O vamos al modelo de competitividad, exportador y con inversiones, que a lo mejor va a hacer que al principio el consumo vaya más lento, pero a paso más seguro, como han hecho los países que han crecido. Yo no conozco un país que haya crecido solo con consumo. Solo. Miren, en la convertibilidad desde el 98 empezó a caer el empleo transable privado. El empleo privado transable. En el gobierno anterior, desde el 2008, también empezó a haber problemas con el empleo privado transable que se agravó del 2011 al 2014. O sea, en el modelo anterior terminamos con los dos graves problemas de la convertibilidad, que eran atraso cambiario y déficit fiscal. Solo que el déficit fiscal del gobierno es mucho más amplio que el que hubo en el 90. Y en los dos casos se terminó afectando la creación de empleo en el sector transable y los dos modelos se volvieron no sustentables. Pero en vez de aprender de las lecciones de esa historia, discutimos otras cosas. Argentina tiene que salir de la apertura sin competitividad y tiene que salir del proteccionismo con sesgo anti-exportador. Tenemos que hacer otra cosa, un camino intermedio entre eso, pero esas dos cosas nos han llevado al fracaso total.